Tú sabes que se dice que los presidentes son los hombres más informados, ¿no? De los países que gobiernan. Y obviamente tiene que ser así. Y es así. Pero también ahí hay que incluir a los expresidentes. Los expresidentes también son los hombres más informados. Entonces, aquí en la República Dominicana podemos decir que aparte de Luis Abinader, que es el hombre más informado de la República, también el señor Danilo Medina y Leonel Fernández, Hipólito Mejía, tienen mucha información. Y en el caso de Danilo Medina y Leonel Fernández, que pertenecen a la oposición, pues tienen muchos recursos para hacerle daño, para desenmascarar las mentiras del partido de gobierno. Y sin embargo, vemos que no es así. Y cuando lo hacen de forma muy puntual, muy gradual, una denuncia cada año, algo, y siempre es algo que pues va en beneficio de sus intereses. Nosotros hemos visto cómo los periodistas, gente que dice que tiene mucha información, no ha podido hacerse de las denuncias correctas para desactivar planes macabros y oscuros del gobierno. No han podido. ¿Por qué? Porque no tienen esa información. Y voy a poner un ejemplo de por qué digo que los expresidentes sí manejan esa información. Recuerden el problema del Intran, ¿no? Todo el problema que se armó con la red semafórica, todo lo que se dijo. Nosotros fuimos uno de los programas que más seguimiento le dimos a eso. Teníamos nosotros fuentes de primera mano dándonos información, gente que vino aquí, proveedores que vinieron aquí. Y al final, ¿quién fue que dio en el clavo? Fue Leonel Fernández, que una mañana se levantó y una rueda de prensa y dijo, señores, el problema del Intran y el asunto de la licitación y lo que quieren es que quieren el control de la vigilancia de los ciudadanos a través de las cámaras. Esas cámaras los están vigilando todos ustedes. Nadie había hablado de eso. Y un inciso ahí, con el tema aquel de las 9.8 toneladas de polvo blanco, quien dio en el clavo fue precisamente la Fuerza del Pueblo, en ese caso la persona de Rosado Mateo. Rosado Mateo detalló los puntos grises de ese récord de incautación, las mentiras que tuvo que organizar el gobierno a través, en la voz cantante, en ese caso, de la DNCD. Luego fue, a continuación, desacreditado Rosado Mateo. No digo que no se lo merezca, no estoy diciendo eso, no sé, pero nueva vez, la Fuerza del Pueblo, o sea, Leonel Fernández, dio en el clavo, porque como dices, es también uno de los hombres más informados de este país. Claro. Así también pasó con el avión que tenían de Maduro aquí y todo eso. Pues aquí vemos claramente cómo la oposición pues sencillamente administra estos datos. Lo administra al favor de sus intereses, no al favor del colectivo, del pueblo dominicano, que debería ser ese el objetivo, ¿no? Entonces, por eso es que cuando pasan hechos que usted dice, oh, pero ¿cómo es posible? Y usted ve que la oposición pues no dice nada, ahí hay un acuerdo entre mafiosos allí, ¿no? Y recuerden por qué. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué estos expresidentes tienen toda esa información y pueden denunciar cualquier cosa que esté haciendo este gobierno? Bueno, sencillo, porque estos tipos nunca han cambiado su metodología. Ellos llegan, por ejemplo, y lo vimos claro en el cambio, año 2020, cuando llegó el gobierno de Luis Abinader y nosotros vimos claramente que muchas instituciones, ministerios, direcciones, dejaron intacto a el personal técnico bueno, no el personal técnico, sino muchos directores de finanzas,
muchos administrativos de direcciones de ministerios se quedaron allí. No lo cambiaron. Y resulta extraño cuando un gobierno llega, ¿verdad?, desde la oposición diciendo que esto se había convertido en una asociación de malhechores, que el Estado, el Poder Ejecutivo, pues estaba rodeado de malhechores, que todas las instituciones no eran más que unos centros ahí de robarnos el dinero. Y cuando ellos llegan, pues vemos cómo dejan administrativos, dejan a financieros allí. ¿Para qué? Bueno, porque tenían los trucos. Tenían los trucos para seguir haciendo exactamente lo mismo. Entonces, como están haciendo exactamente lo mismo, toda esa información, evidentemente, el que estaba, en este caso el gobierno del PLD, pues sabe muy bien cómo operan. Y por eso vemos cuando salen los casos de denuncia exactamente el mismo esquema, las mismas acciones. Ahora, con el asunto del botánico, el presidente Leonel Fernández, y le invito a leer este artículo en el periódico Listín Diario, ha escrito prácticamente una denuncia, ¿no?, que lo titula El Jardín Botánico en el misterio de los fondos de Aerodón. Recuerden que este contrato extendido de Aerodón, el presidente Abinader se dio el lujo de hacerlo como lo hizo. Un día amanecimos con que este contrato había sido extendido por muchísimos años sin ninguna consulta por parte del partido de gobierno y que Aerodón pues le había entregado 775 millones de dólares a Luis Abinader, lo que para mí yo lo vi como, bueno, un pago por esa extensión, un pago. Obviamente, la oposición, señores, fue muy tímida con esto. Y el propio Leonel Fernández prácticamente guardó silencio con esto. A pesar de que Luis Abinader había dicho de que ese contrato, él, pues, lo había convertido de un contrato malévolo, humillante para el pueblo dominicano, a un contrato justo, mediante esa negociación que había hecho. Y recordó que ese contrato se había, pues, iniciado en la presidencia del señor Leonel Fernández. Leonel Fernández no habló nada de eso. No habló nada. Esperó hasta ahora para hacerlo. Y aquí, pues, denuncia prácticamente lo que está denunciando Leonel Fernández en este artículo, que tienen que leerlo. Leonel Fernández escribe muy bien. Leonel Fernández, a mí me gusta leerlo más que escucharlo. Simplifica mucho más las cosas cuando lo escribe. Pues aquí Leonel Fernández lo que está diciendo es sencillo. Bueno, ese dinero no se sabe dónde está. Y aparte que se gastó. Entonces empieza diciendo que de los 775 millones de dólares que Aerodón le adelantó al presidente Luis Abinader, pues eso al cambio más o menos son unos 46 mil millones de pesos, de los cuales en un año electoral el presidente Luis Abinader incluyó una partida de 17 mil millones de pesos. Eso fue principio del año 2024. Dice Leonel Fernández que en 2 meses Presidencia y Obras Públicas gastaron ese dinero, 17 mil millones de pesos, que lo gastaron Obras Públicas y Presidencia. ¿Por qué? Porque esa partida, la mitad de esos 17 mil millones se le dio a Presidencia, y ya ustedes saben, Presidencia hace todo, muchísimas cosas, transferencia, lo que sea. Y la otra mitad a Obras Públicas. Dice Leonel Fernández que el pueblo dominicano es testigo de que no se ha hecho nada. No se ha hecho nada. Sin embargo, en 2 meses, tiempo récord, dice Leonel Fernández, esto se gastó. Tanto así que el presidente Abinader pues tuvo que mandar a modificar la ley de presupuesto para inyectar los otros 28 mil millones de pesos al presupuesto. Porque se había gastado el otro.
sin dar explicaciones, sin mostrar en qué. Y cuando mandan a modificar el presupuesto para inyectar esos 28,000 millones de pesos, pues lanzan la perla esta de, bueno, el dinero es fungible y vamos a utilizar el dinero de Aerodón en lo que sea, en lo que haga falta. Es decir, recuerden que la justificación, una de las justificaciones que dio Luis Abinader para recibir esos 775 millones de dólares fue inmediatamente nombrar una serie de obras, muchas obras, que se iba a utilizar ese dinero para eso, ¿no? Eso es como para que la población, bueno, ok, bueno, vale la pena, bien. Y él nombró esas obras, incluso hizo una especie de, llamó una especie de acuerdo Aerodón, o sea, y ese dinero se iba a utilizar para eso, y así fue propuesto en el presupuesto nacional. Por eso tienen que modificarlo. Tienen que modificar para inyectar lo otro, pero también para decir, bueno, ya no se va a utilizar en las obras que se dijo, sino que se va a utilizar en lo que sea. A la clara, compadre, así. A la clara. Entonces, al día de hoy, dice Leonel Fernández que ese dinero seguramente ya no hay ni rastro de él. Y que por eso el Jardín Botánico pues tendrá un tiempo más de sobrevivencia. Porque esta gente pues gastó ese dinero. ¿En qué? Bueno, no sabrá. No. Yo por lo menos la primera partida de 17,000 millones, yo lo tengo muy claro dónde lo gastaron. 2 meses antes de las elecciones. 17,000 millones, de los cuales 8,000 millones fue directamente a presidencia. En presidencia, que para tú auditar presidencia, ellos es increíble, ¿eh? Porque ellos dicen que son el gobierno de la transparencia, pero una de las instituciones menos transparente es presidencia. Ahí no hay forma de, la página de ellos, o sea, ellos no hay forma, o sea, porque realmente como ellos tienen la libertad de hacer muchísimas transferencias, porque presidencia, un asunto súper complejo y burocrático, pues es casi imposible tú tener información precisa de qué hace el dinero presidencia. Y ahí 8,000 millones para presidencia. Y luego lo otro para obras públicas. Y obras públicas, la verdad es que no tiene nada que mostrar, ¿no? Entonces, yo puedo pensar, bueno, ese dinero se gastó en las elecciones, 2 meses antes de las elecciones. Tanto así que después de esos 2 meses, inmediatamente después de las elecciones, es que entonces dicen, mira, necesitamos modificar la ley de presupuesto porque tenemos que echar mano de los otros 28,000 millones de Aerodón porque se acabaron. Varias cosas. Tú sabes que Leonel Fernández no dijo nada, es verdad, porque ese contrato leonino, abusador para el pueblo dominicano, pues se rubrica en su gestión. Y eso es cierto. Pero por otra parte, Leonel Fernández ni la Fuerza del Pueblo le respondieron en gran medida porque el mismo presidente Luis Abinader se iba a dar un tiro en el pie. ¿Por qué lo digo? Ese contrato de Aerodón recibe la aprobación mayoritaria nada más y nada menos que del Congreso Nacional de esos años, creo que fue en 1999, cuando el PRD tenía una mayoría abrumadora. Recordemos que el fallecimiento de José Francisco Peña Gómez provocó un ciclón batatero que barrió en las congresuales y municipales, si mal no recuerdo, creo que estaban fusionadas, barrió con todo lo que olía a PLD, porque caló en el pueblo eso de que eran los comesolos. Caló en el pueblo eso, ¿eh? La reestructuración del Estado, además de que hubo robo, claro que sí, de que hubo muchísima corrupción, de que hubo todo eso, a la par una reestructuración del Estado, una modernización del Estado, que eso llevó
a que el PLD pagara un costo político. Eso también hay que decirlo. Pero Abinader dice que fue por culpa de Leonel Fernández, que tuvo que renegociar lo de Aerodón. Pero resulta que hasta su padre, el fenecido José Rafael Abinader, era senador y votó por eso. Pero también le echó un saco de estiércol a esos compañeros legendarios del PRD, siendo, por ejemplo, presidente del Senado en ese entonces, el mismísimo Ramón Alburquerque. O sea, él mismo, con su invectiva contra Leonel Fernández, iba a entrar en contradicción. Y eso era, Chacumbele te va a matar solo. Creo que en gran medida por eso tampoco le responde Leonel Fernández. Me encanta el artículo, sobre todo desde o sea, como bien dices, desde la redacción. Además, el título tiene de verdad que te da te da a pensar que Leonel Fernández es fanático del cine. Tiene un título muy cinematográfico. Habla de misterio, habla de suspenso. De repente, como va desarrollando el artículo, nos hace pensar que se visualiza a un Estado tan mediocre, tan ineficiente, que la obra no trata, el artículo no trata sobre el jardín botánico, sino sobre la ineficiencia de este gobierno y termina diciendo que va a ser salvado por la mediocridad de este gobierno. Y cuando dice mediocridad, incluso dice siendo benévolo. Porque lo que desliza es la posibilidad de que ahí hubo una tamaña corrupción que si de verdad se investiga en algún momento, se van todos. Pero claro. Se van todos. 46,000 millones de pesos. Y la mayúscula irresponsabilidad, agrego, de su director nacional de presupuesto, el señor José Rijo. Y yo digo José Rijo porque este que está aquí fue productor de programas radiales cuando eran ustedes oposición. Y lo que hablaba José Rijo Presbot siendo oposición es que no necesitábamos siquiera una reforma fiscal, sino ponernos los pantalones con la displicencia, con la botarata en que incurría el Partido de la Liberación Dominicana y todos sus gobiernos. Y ese mismo José Rijo Presbot fue que solicitó, espérate, que necesitamos 28,000, necesitamos cuarto. Ese mismo presidente Luis Abinader y su gobierno es que a inicios del año pasado hace un mamotreto de rueda de prensa, una farsa, con Carlos Pimentel, el director de compras y contrataciones al lado, y creo que también estaba ahí el de la Diecom, ex Luthor, lo sienta ahí y dice que vamos a cortar el gasto en publicidad del gobierno, Vamos, óyeme, vamos a cortar el gobierno, esto va a ser récord. ¿Cómo tú le dijiste, Homero? Lex. Lu. Ajá. Thor. Papá, di todo lo que tú quieras ahora, que en el 20, cuando entra claro. el código. Lo digo ahora. Cuando entra el código. No, cuando entra el código me voy a joder. Va preso. No, pero inclusive privado. O sea, yo lo digo de forma privada. Ya. Y la DNI, como ya tiene su ley, donde es suprapoder, en una conversación que tengamos tú y yo, de producción o de armado o algo, vamos presos. Vamos presos. Porque hasta en privado no puede decir nada. Se acabaron los memes también, ¿ah? Se acabaron los memes. Los memes. Este muchacho que imita a los políticos podría ser susceptible de demanda. Bobadilla. Si el funcionario dice, oye, eso me ofendió. No va a poder imitar a David Collado. Ay, David Collado está esperando por hora eso. Bueno, el tema es, señores, que el presidente Abinader da esa rueda de prensa. ¿Ustedes recuerdan eso? Da una rueda de prensa. No, vamos. Esto va a ser récord antes de las elecciones. Oh, pero después de las elecciones que iba a entrar en vigencia. De que el freno al gasto en publicidad. Sí. Después de las elecciones. Claro, después de las elecciones. Y mira lo que pasó después de las elecciones. Ese artículo
Y yo no estoy hablando ya de la moral de Leonel y que él no tiene calidad para eso, porque fue presidente 3 veces, porque enriqueció a mucha gente, porque eso lo sabemos, señores. Eso uno no lo defiende. Ahora, ese artículo es incontestable por parte del gobierno de Luis Abinader. No hay forma de que puedan responder a ese artículo. Nada más recordándole el pasado. Y no pueden recordar el pasado. Y si Leonel tiene mucho que defenderse. Exacto. Porque en el pasado el contrato de Aerodón, Leonel lo manda al Congreso totalmente dominado PRD. por el PRD. Claro. Ya tú dijiste, estaba Abinader padre ahí y Alburquerque, que está vivo y coleando ahora mismo. Y apoyando una reelección otra vez de Abinader. Y señores, Leonel mandó ese contrato Congreso y el Congreso le hizo 28 modificaciones, de las cuales el Leonel muy astutamente admitió 27. Es decir, ese contrato íntegramente le pertenece al PRD. Claro, pero lo que te estoy diciendo es que le van a recordar otras cosas, ¿entiendes? Le van a recordar otras cosas y va a empezar una guerra de barro. Eso es lo que va a pasar. De hecho, quizás ya está pasando, ¿no? Entonces, no hay forma de responder a este artículo. ¿Qué quiere decir? Que lo que armaron a nivel de espectáculo con el Jardín Botánico es una mentira falaz. No sabían cómo justificarlo y nueva vez van a Aerodón. No, eso va a salir de Aerodón, de los cuartos de Aerodón. Y Leonel les dice, ¿qué cuarto de Aerodón? Si ya ustedes se lo chuparon todo. Por lo menos esa justificación no es cierta. O sea, esos cuartos, ¿de dónde van a salir? Del Botánico. Si es de Aerodón, entonces no hay obra. No hay obra pública que pase y amenace al Jardín Botánico. ¿Qué otro gancho, que nos vamos a tocar el Jardín Botánico y que todo va a culminar ahí en la verja? Ajá. Las urbanizaciones de enfrente y todas esas zonas, todo eso es Jardín Botánico. ¿Te acuerdas, José? Que pasamos otro día por ahí. Nosotros decíamos, pero ven acá, pero ahí hay un verdor, ahí hay una frondosidad que no es gratuita. Los proyectos residenciales que se diseñaron en ese entonces, cuando se crea el Jardín Botánico, en los 12 años de Balaguer, tenían en mente esa comunión. O sea, no es que el Jardín Botánico aquí va a ser el oasis y esto va a ser un desierto y que ese desierto no va a afectar al Jardín Botánico. No, espérate. Es que esa locura, tú no puedes pensar en esa locura de esa forma. O sea, se van a llevar igual un pedazo. Y van a hacer la misma barbaridad, como usted de Nueva York, ¿verdad? Bueno, o quienes nos ven allá de la diáspora, es como que le van a quitar un pedazo a Central Park, se lo van a quitar igual. Se lo van a quitar igual, porque eso que está fuera de la verja del Botánico, esas residencias, todo ese verdor, todos esos árboles que están ahí, todo que hace sinergia para que el Botánico y todas esas zonas sean pulmón urbano, sean un verdadero pulmón urbano, pues van a sufrir. O sea, también es una mentira falaz, como nos la venden. Es todo mentira ahí. Nos va a afectar y nos va a afectar en grande. Y para nada, porque eso en poco tiempo va a dejar de surtir efecto. Dejan de llegar carros, coño, aquí al país. Aquí vienen unos carros de forma inmisericordia. Aquí el lavado de sustancias ilícitas, producto del tráfico de sustancias ilícitas, te abre dealer y te abre lo que sea. ¿Usted para eso? ¿Usted de verdad piensa en construir obras verdaderamente inteligentes y que resuelvan el problema del ciudadano de a pie que se transporta a diario? No, para abrir unos carrilitos ahí. Entonces vamos a dejarnos de cosas. Ustedes no pueden responder
no pueden decir cómo van a hacer esa vaina, salvo que quieran ganarse unos cuartos, como siempre. Y van a recurrir a la figura misteriosa más oscura de la historia de nuestro país, que es el fideicomiso. Por más que me digan un economista que eso no es malo, que yo qué. En la práctica, y este gobierno lo está haciendo de forma oscura, no explica. Y peor aún, el periodismo de investigación que está herido de muerte no tiene acceso a la información de la Constitución y de las obras que se ejecutan por fideicomiso. De eso también es que tenemos que hablar. Y repito, no hay manera de que el gobierno de Luis Abinader pueda responderle a este artículo de Leonel Fernández que no sea tirándole barro. No hay otra forma. Esta es La Quinta Pata. José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir y todo eso.